Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las tutorías de la ONE, del curso de acceso de geografía. Bueno, vamos a... Bueno, primero de todo, la típica pregunta de siempre, ¿no? Si me oyen ustedes bien, ¿se oye bien o hay un poco de eco? Digo porque hoy tenemos... esto está cerrado un poco y aparte tenemos la música de fondo, como siempre, ¿de acuerdo? Este conservatorio. ¿Se oye bien? ¿Me oyen ustedes bien? Vale, supongo que sí, ¿de acuerdo? Pues, vale, ya está. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar la tutoría y antes, sí, contestar porque me di cuenta después, cuando terminó la anterior tutoría, que había una serie de preguntas y no me fijé en el chat y una de ellas había dos. Una era en relación a la forma de estudiar, ¿no? Si con esto era suficiente. Bueno, esto, vamos a ver, esto es una tutoría que lo que sirve a modo de orientación y una explicación un poquito más de lo que pone el libro. Un poquito más, pero no es ni muchísimo menos un sustituto, o yo no lo contemplo así, ¿no? Como una especie de clase que sustituye pues todo lo que hay de temario. Lo digo porque el temario es bastante abundante y lo que es muy importante, sobre todo, que ustedes puedan obtener el manual, sea en la biblioteca, comprando, pues no sé, hay muchas formas, ¿no?, de obtenerlo y a partir de ahí, evidentemente, ya lo que dije desde el principio, muy importante es estudiar, hacer esquemas, porque, claro, el manual tiene muchísima información. Yo estoy dando una parte de esa información sobre los puntos que se consideran más importantes, algunos puntos más claros, una explicación similar a la que tiene el libro con imágenes, hay muchísimas imágenes, y lo que se intenta precisamente es dar una serie de orientaciones. Más que nada sería esto, ¿de acuerdo? Después, otra pregunta también que no lo vi, pues al final, no sé quién me preguntaba sobre la sublimación, ¿no? ¿Qué significaba poner sublimación en una de las imágenes que era cómo se convertía el hielo en gas? Es decir, sublimación significa precisamente esto, ¿no? Es decir, el paso de un estado sólido a un estado gaseoso, que es una de las características que posee, por ejemplo, el agua, ¿no? El líquido. Por lo tanto, ya en relación a lo que vimos la semana anterior, que fue pues el último tema, la última parte del segundo tema, y como ya les dije yo, pues tenía que ver, vimos la parte muy importante además, de la parte de los océanos, no solamente los océanos, también las aguas continentales, los ríos, es decir, el ciclo hidrológico visto desde una perspectiva. Bueno, se puede ver desde diferentes perspectivas, pero evidentemente nos interesaba la parte climática. Más que nada porque era una explicación de cómo funcionaba el sistema y era una pieza más, la pieza que nos faltaba, en relación a todo lo que hemos visto hasta el momento. Es decir, el primer tema era una especie de introducción sobre la Tierra, la forma de la Tierra, sus movimientos que son imprescindibles conocerlos, ¿no? Una cosa es la orientación, otra cosa es después la forma de la Tierra y a partir de ahí su inclinación, movimiento en relación al Sol y a partir de ahí íbamos añadiendo piezas, elementos básicos y esenciales. Uno de ellos era la atmósfera y a partir de la atmósfera, que era este segundo tema, hemos visto un montón de cuestiones que hemos ido añadiendo, ¿no? Desde el movimiento, la fuerza de Coriolis, los movimientos de la corriente del chorro, cómo se calienta y cómo se enfría el aire, qué diferencias hay entre las masas oceánicas, las masas continentales. Y esto tiene que ver con algo que creo que está por ahí, esta mañana, hace ya un par de días lo puse ahí. Vamos a ver unos mapas de previsión meteorológica, ¿no? Que es, no sé si ustedes tienen la costumbre, pero yo se lo recomiendo que vayan viendo algún mapa de previsión o si miran la previsión meteorológica, ¿de acuerdo? Más que nada porque salen mapas de lo que estamos viendo, lo que hemos visto hasta el momento. Hoy vamos a ver uno y para que ustedes puedan, pues lo vamos a analizar un poco, ¿no? Para que sea una especie de aplicación práctica de lo que hemos estado viendo, de una forma mínima, ¿de acuerdo? Veremos
la presión, de la situación de los individuos isobáricos, que son las presiones bajas y altas presiones, y a partir de ahí, especialmente cómo hay otros elementos que no vamos a comentar, pero sí que es interesante tener en cuenta qué tipo de tiempo vamos a encontrar, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estos días. No sé si ha llovido por Mallorca, si ha llovido por Ibiza o qué tiempo está haciendo en este momento. Aquí parece que estamos en primavera de nuevo. Y bueno, lo vamos a ver después a continuación. Si tenemos tiempo, si no, se lo dejo para que ustedes lo vayan analizando, que también puede servir como cuestión una parte de tipo práctico, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vimos la semana anterior era la última pieza de ese muro, ¿no? De la guinda del pastel, pero hoy ya les he ido yo avisando desde hace unas cuantas semanas, hemos saltado al tema 3 y nos vamos directamente al tema cuarzo. Más que nada porque, ya lo he comentado en múltiples ocasiones, más que nada porque esto sería ya la traducción, lo último, esto sí que es la última parte de todo, la traducción biogeográfica, que es el último elemento, la última consecuencia de todo lo que hemos visto hasta el momento. Es decir, la vida en el planeta, cómo funciona, vamos a ver algunas cuestiones que son muy importantes y todo deriva precisamente de todo lo que es, especialmente de cuestiones climáticas. El clima es de vital importancia, ¿no? Y hay una adaptación de estos ecosistemas, vamos a ver diferentes, es un tema muy teórico, yo creo que lo considero bastante teórico y está bastante, yo creo que es un resumen, después como resumen, pero es muy importante no dejar de lado ni muchísimo menos lo que hemos visto hasta el momento. Es decir, lo tienen que tener ustedes presente. Todo lo que hemos visto es una consecuencia de los elementos cósmicos, geográficos, de la posición del planeta, de la mayor o menor incidencia de los rayos solares. Es decir, es una cuestión muy importante y esta es la última de las consecuencias, ¿no?, de todo esto. Van a ver que es unos sistemas son muy frágiles, son, como estuvimos diciendo el otro día, son piezas, algunas de ellas son microscópicas, es una especie de reloj con múltiples piezas, pero estas piezas son básicas y por muy mínimas que sean, son de vital importancia. Vamos a ver cómo funciona, es decir, nos vamos a adentrar en la parte más podemos decir, íntima de la naturaleza, ¿no? Y vamos a ver algunas así de forma muy, tampoco no vamos a adentrarnos, es un tema muy interesante, tema de biología, entre otros aspectos, pero tampoco no podemos adentrarnos. Pero sí que sirve para, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? De todo lo que hemos visto hasta el momento, de aquellos esquemas que tenían ustedes en las anteriores tutorías donde ponían los climas, ahora se puede añadir el tema de los ecosistemas, es decir, aquel esquema que tenían ustedes, o que, bueno, que estaba aquí en las tutorías, en el último, en la tercera, me parece, la tercera parte del segundo tema, donde hay un esquema en el cual ponía pues, el clima mediterráneo, ¿no? Y si no recuerdo mal, las características pluviométricas, si tenía estación seca, la amplitud térmica, cuánto llueve, cuánto deja de llover, estación, no estación, en cuanto al reparto geográfico. Y ahora, para ustedes, para añadir, es el tema de los ecosistemas, ¿no? De qué ecosistema que tiene que ver con aquello de las clasificaciones de Köppen que vimos al final de la tercera parte también, ¿no? Que digo, bueno, esto es un poco más pesado, que es una clasificación climática basada en si hay estación seca, lo que llueve, la temperatura, y claro, todo esto es muy importante porque, y esto lo tienen que tener ustedes muy claro, para que se den unos rasgos biogeográficos determinados, tiene que haber unas cuestiones climáticas también muy específicas. Si estas se rompen, se pueden romper de forma puntual, las plantas, los animales, es decir, todas estas piezas empiezan a fallar, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy grave, que es lo que nos está ocurriendo, lo que bueno, parece que está ocurriendo, algunos lo niegan, yo no lo negaría porque parece que es más que evidente. Una cosa son cambios climáticos, había muchos, algunos de origen natural e incluso algunos provocados, por ejemplo, pongamos por la lava, no la lava, sino por volcanes, ¿no? Algunos volcanes, incluso
han provocado pues, pequeños microclimas durante un periodo determinado de tiempo que influyen la propia naturaleza, ¿no? Y otra cosa es lo que vimos el otro día de plásticos, bueno, la degradación antrópica. Esto es otro tema. Bueno, visto esto, es muy importante, este tema les va a parecer así, como he dicho, un poco teórico, bastante teórico, pero hay que quedarse. La segunda parte es muy importante porque ahí ya vamos a ver el tipo de plantas, ya nos vamos a entrar en cuestiones que son muy importantes. No solamente si aquí hay una palmera o hay un pino, esto lo podemos ver, que se va a ver, pero lo más importante es ver cómo funcionan estos ecosistemas. Es decir, nos vamos a entrar en una cuestión muy importante. Es una especie de mecanismo muy importante que tiene muchísimo que ver, no, le debe todo a las cuestiones climáticas que hemos visto hasta el momento. Es decir, esto lo tienen que tener. Por esto es muy importante que vayan ustedes relacionando todos los aspectos, es decir, desde un punto determinado, donde vamos añadiendo actores y piezas y más, ¿no? Y esto sí que es la última parte. Lo último que vimos, repasando un poco, fue la cuestión del agua, la importancia que tiene el agua, sobre todo en los océanos, lo que representa las masas oceánicas, pero estas masas las estuvimos comentando que no solamente, única y exclusivamente hay que verlas como una superficie. No nos quedemos con la superficie, quedémonos también un corte transversal de profundidad. Veamos los océanos también como una especie de atmósfera, ¿no?, de agua, una especie de capa de líquido de agua que además tiene sal, que se calienta, que se enfría y a partir de ahí funciona de forma muy similar a la atmósfera. Es decir, hay una serie de corrientes, hay una serie de upwelling, ¿no? La mayor, menor salinidad, temperatura, la cuestión de salinidad, temperatura, si hay hielo, si el agua se hiela en las zonas polares, la sal, pues hay más salinidad, mayor flotabilidad. Es decir, es una serie de conceptos, es decir, más salinidad por evaporación, por el calor, pero también mayor porque hay expulsión, porque se forma hielo. Es decir, esto es muy importante, ¿no? Entonces, estuvimos viendo las corrientes con el tema del upwelling, que era muy importante, y cómo funcionaban estas y qué significaba que una corriente marina de signo negativo, pongamos frío, ¿no? O que sea cálida, lo que implicaba en la región en la cual pues bañaba esa corriente, ¿no? Lo vimos desiertos, zonas donde el clima es más suave, en el caso del norte de Europa. Bueno, y esto era la cuestión, el último tema, ¿no? Después, en qué zonas del planeta, si eran las fachadas occidentales, orientales, también era un tema muy, muy importante, ¿de acuerdo? Quédese sobre todo con el tema de la salinidad, ¿no? Que tiene que ver, que es muy similar al tema pues, que les dije yo. Estas comparaciones a veces funcionan, ¿no? Funcionan y tienen que ser así. Tiene que ver, hemos visto que el aire, la atmósfera, no es única y exclusivamente, bueno, tenemos ahí una capa, sí, tenemos una capa de aire con una composición específica y determinada, pero que funciona de una forma, se calienta, se enfría, y ahí vienen fenómenos como mayor, menor presión, mayor, menor temperatura, la temperatura desciende 0,65 grados o la presión disminuye 11 milibares a medida que vamos ascendiendo, pues el agua del mar, y sobre todo especialmente en los grandes océanos, pues funciona por el estilo con la salinidad, el calor, es decir, es un mismo sistema, pero aplicado o muy similar. De hecho, es una comparación, ¿no? Pero más o menos quédese con esto, ¿de acuerdo? Esto es lo que estuvimos viendo la semana anterior. Y una cosa que yo les recomiendo es, no sé si lo han hecho ustedes o no, pero bueno, es una especie de glosario, ¿de acuerdo? Es una especie de así, esto. Va muy bien porque solamente se trata de apuntar, pues, imagínense, ¿no? Pues diámetro ecuatorial, solsticios, equinoccios, círculo de iluminación, las curvas de nivel, por ejemplo, efecto invernadero, gradiente de temperatura, ozono, albedo, ¿qué es el albedo, no? Solamente con que ustedes apunten estos conceptos y que se los sepan, no apuntar y descripción, cuando están haciendo un diccionario. Esto va muy bien para después estudiar y tener todo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos ya al tema de hoy, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, van a ver ustedes que es una cuestión, como hemos dicho, muy, muy teórica y después vamos a ver también estos mapas que les he estado comentando, creo que están por ahí. No sé si los han podido ver o no, si se descargan estos documentos.
Y bueno, no sé cómo llevan el tema del ASPEC, si creo que también he contestado algunos. Sí, el tema 3 cuando lo daremos. No sé por qué, pero lo vamos a dar, ¿de acuerdo? Primero vamos a terminar este tema porque yo creo que tiene una relación muchísimo más directa que el tema, que el tema 3. El tema 3 también, pero una primera parte, la primera parte es una cuestión interna del planeta, es decir, cómo se forma la corteza terrestre, qué movimientos hay, cómo se forman las montañas, pero después viene una parte climática que también tiene que ver con esto, es decir, la geomorfología, es decir, cómo el clima actúa como una especie de, podemos decir, de escultor, ¿no? A veces crea grandes obras de arte, a veces pues, lo destruye todo, ¿no? Es decir, la naturaleza, el clima es muy importante y hablaremos también cómo influye en las rocas, cómo va modelando las rocas. Es un tema más bien aparte, ¿no? Incluso son conceptos que pueden durar millones de años, en cuestión de segundos puede desaparecer cualquier espacio porque hay una arrollada, pero es un tema que se puede tratar más aparte. Esto también lo podemos tratar aparte, pero esto sí que tiene consecuencia más, yo más que nada también lo enlazo para que no se pierda el hilo de conceptos, sobre todo del clima, porque lo de hoy es un poco diferente, ¿no? Pero van a ver ustedes cómo la cuestión, por eso les recomiendo yo que hagan un esquema, que en el esquema, si es que lo han hecho, de cuáles son los climas, añadan los ecosistemas, porque por ahí podrán añadir algunas cosas que tienen que ver, ¿de acuerdo? Más que nada es por esto. El temario se dará antes del examen, por lo tanto, no hay problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos. Bueno, vamos a ver, los ecosistemas. Van a ver ustedes que dicen, uff, ¿no? Esto se lo pueden descargar, lo pueden estudiar, lo pueden, pues, bueno, subrayar, hacer un esquema de esto, que no estaría tampoco nada mal, ¿no? Bueno, la ecología, ahí tienen ustedes lo que es una descripción, ¿no? La rama de la biología que estudia los seres vivos y, cuidado, porque es los seres vivos y la relación que tienen estos seres vivos con el medio natural. Es decir, no podemos estudiar aparte, pero tiene muchísimo que ver, por esto lo damos así de esta forma tan junta, ¿no? Porque es interrelacionado, es decir, no podemos separar una cosa de otra, ¿no? Y bueno, aquí hay una serie de cuestiones que hablan de intercambio de materia, pero sobre todo lo que es muy importante, y es la cuestión sistema-ecosistema, conjunto de elementos vinculados a dependencia mutua. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y aquí, fíjense en una cuestión que es esto, la biocenosis, que son los seres vivos, y otra que es las cuestiones que ya son los elementos vivos, lo podemos decir así, los elementos vivos, los elementos que forman parte de lo que es el paisaje, pero que no son elementos vivos, ¿de acuerdo? Pero ojo, porque muchos de esos elementos, todos, esos elementos que forman parte, que son las plantas, los seres humanos, es decir, el biotopo, ¿no? Una cosa es la parte física, donde está la biocenosis, donde están los elementos vivos, los elementos bióticos y los abióticos, es decir, los que tienen vida y los que no tienen vida. Pero hay una máxima que yo creo que todos la conocemos, ¿no? Cualquier elemento que es biótico pasa a ser abiótico. Esto nos va a pasar a todos, es decir, vamos a formar parte del paisaje, nos guste o no nos guste, es así, ¿no? Y esto es muy importante, porque vamos a ver cómo funciona el elemento biótico y cómo la relación de elementos no bióticos, es decir, abióticos, no sé si puedo hablar de estas cosas así y tal, los elementos físicos, el soporte, es muy importante. Claro, es lo que dijimos el otro día, ¿no? Cuando hablamos, fíjense, una cosa es la ecosfera, lo veremos ahora con los mapas, unos dibujos, y claro, sistemas abiertos, sistemas cerrados, muy importante la relación del Sol. El Sol, podemos decir que el Sol, pero ojo, el Sol, la luz solar, la luz y la energía solar filtrada por la atmósfera, por esto es muy importante, filtrada por la atmósfera, es el motor que permite que todos esos elementos cada día
durante siglos, miles de millones de años, pues estén funcionando. Esto es de vital importancia. De ahí viene la importancia del clima y cualquier tipo de cambio que se pueda producir, ¿no? Es decir, el Sol, aquí ya vamos a entendernos la luz solar como elemento de energía, como elemento de luz, pero también como elemento energético, imprescindible, ¿de acuerdo? Y otra cosa es la adaptación que van a hacer los animales, que van a hacer las plantas, porque claro, no es lo mismo estar en el Ecuador que estar cerca en la zona de Siberia, en algunas zonas, o en el desierto. Incluso en zonas de climas muy duros, vamos a ver cómo la vida también existe, subsiste, ¿no? Es decir, esto es una cuestión muy importante. Bueno, ahí tienen ustedes en el libro también tienen sistemas abiertos, con intercambio de materia, de energía, cerrados, bueno, y aislados. Bueno, esto es lo que explica el libro, ¿no? Pero a mí me interesa, fíjese esto, y esto es muy importante, la ecosfera, que es lo que estuvimos hablando el otro día, cuando hablamos, cogemos un elemento como los océanos, los mares, y lo podemos separar y ver una parte, individualizar. Lo podemos individualizar, sí, pero después tenemos que tener en cuenta que hay una especie de frontera, un contacto continuo entre la hidrosfera, la atmósfera, es decir, todo. Y ahí sí que hay que tener en cuenta que todo lo podemos ver de forma separada, de forma individual, pero que es muy importante tener en cuenta que está interrelacionado. Es decir, y la ecosfera ahí reúne pues conjunto de ecosistemas formado por 4 grandes subsistemas, es decir, es una especie de jerarquía, ¿no? Fíjense ustedes la biosfera, conjunto formado por los seres vivos, la biocenosis, ¿no? La hidrosfera, que lo vimos el otro día, aguas marinas y continentales, la geosfera, que es la capa sólida, que es lo que veríamos en el tercer tema, ¿no? Capa sólida formada por rocas, restos de animales, restos de plantas, es decir, que el carbón, el petróleo, por ejemplo, son restos de plantas, ¿no? Y la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve el planeta. Fíjense una cosa muy biotopo, es decir, una parte es la biocenosis, la parte viva, y otra parte es el biotopo, que es donde las aguas, es decir, el agua como elemento no vivo, ¿no? Pero que sustenta y que mantiene en su interior a millones de individuos, de peces, de plancton, es decir, lo que vimos, ¿no? Que estuvimos comentando. Y pues, evidentemente la atmósfera, que también es un elemento físico, pero que nos mantiene a todos ahí dentro, ¿no? Es decir, desde aquí no hay, bueno, desde los seres humanos hasta cualquier tipo de virus, cualquier tipo de animal o de microscópico, es de vital importancia. Ya estuvimos viendo que la cuestión de los virus, ¿no? La importancia que tienen, o cuáles han sido las enfermedades, ¿no? Que provocan. Pero no solamente esa cuestión, lo que es muy importante, vamos a ver más adelante, vamos a ver la función que tienen algunos de estos elementos microscópicos o ciertos animales, no todos son microscópicos, pero algunos sí, que son de vital importancia. Y otra cosa que también me gustaría decir, y van a ver ustedes que la naturaleza, como estuvimos comentando el otro día, es una especie de obra de ingeniería perfecta, podemos decirlo así, ¿no? Y la naturaleza se dedica desde hace millones y millones de años a reciclar. Es decir, la naturaleza se recicla. Y es un tema que vamos a ver. Es decir, vamos a quedarnos, a lo mejor algunos de ustedes nos van a quedar, se van a quedar sorprendidos y van a ver cómo se transforma la materia y los elementos bióticos en elementos abióticos. Es decir, es una transformación constante y para que esto se produzca necesita de luz solar, necesita de agua, necesita de todos estos elementos que están interrelacionados. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que se quede con ese concepto. Bueno, biodiversidad, ahí lo tienen, diversidad biológica, es decir, hay una diversidad absoluta, impresionante, y diversidad genética, cada organismo, variedad de especies distribuida y condicionada, esto es muy importante, por factores físicos y la diversidad de ecosistemas en función de los hábitats y las interrelaciones. Es decir, aquí todo está condicionado. Es decir, pues un individuo, sea un pez, o sea un león, sea un elefante, o sea, no igual que me voy por aquí o me voy por allá, no. Si uno está condicionado a su sistema, a su biotopo y a su clima, ¿no? Es decir, estamos condicionados precisamente por esto.
incluso los humanos. Otra cosa que nosotros hemos ido por aquí y por allá y nos adaptamos de otra forma. Y nos adaptamos a cuestiones a climas bastante extremos, ¿no? Bueno, aquí tiene usted el ecotono y aquí lo vamos a ver ahora, que es tipo de sistemas abiertos, cerrados, y fíjense, el sistema de la Tierra como sistema ecológico, la ecosfera, fíjense, entrada, ¿no? Es un sistema de energía solar, las salidas, es decir, cuidado, porque el sol penetra en la Tierra, en las plantas, vamos a ver si lo podemos aumentar, sí, creo que por aquí, vale, fíjense en esto, entradas, la energía solar, y el oxígeno, el agua, el uso de carbono, el fósforo, el nitrógeno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí tienen ustedes la biosfera, es decir, los productores, consumidores y unos que se dedican, es una especie de fábrica, ¿no? Es una obra de ingeniería, es decir, unos producen, otros consumen y otros se dedican a reciclar, ¿no? A descomponer todo lo que ya no sirve y lo devuelven de nuevo a la tierra. Incluso los que se dedican a descomponer, algún día también van a ser descompuestos ellos, ¿no? Los que consumen también van a ser consumidos. Es decir, esto funciona así. Pero fíjense cómo la energía es necesaria. La energía solar, la luz, la energía, junto con el agua y otros elementos, agua y otras condiciones climáticas, y hay una serie de salidas en forma de calor, energía, y por esto es muy importante. Y esto se da en la atmósfera, en la hidrosfera, en la geosfera, que es la unión de estos elementos, ¿no? Fíjense cómo, fíjense que el tema es un poco diferente, ¿no? De lo que hemos visto hasta el momento. La ecosfera sería esto, y el ecotono sería, por ejemplo, la unión de estos, el ecotono sería, pues, la unión de las zonas marinas o acuáticas, las zonas de atmósfera y las zonas terrestres. Es decir, hay una especie de conjunto, como si fueran una especie de, podríamos decir, como de vías férreas, ¿no? Líneas de tren que coinciden en una estación determinada, ¿no? Coinciden en un lugar determinado. Pues hay una conciencia de estos tres elementos. Bueno, vamos a ver una cuestión muy importante. Aquí ya hablamos de lo que vimos ya, me parece que lo estuvimos viendo otro día, y es la cuestión de, bueno, aquí tengo la biodiversidad, ¿no? Baja y en mayor o menor grado, pero claro, todo depende de muchísimas cuestiones. Otras cuestiones son si en algunas zonas la degradación antrópica es muy elevada, en otras no lo es tanto, en otras predominan, pues el dominio de la naturaleza es muchísimo más importante y bueno, de vital importancia como en las zonas ecuatoriales, como por ejemplo el Amazonas, ¿no? Y ojo con los mapas también, ¿no? Porque podemos estar hablando de cuestiones aquí como a lo mejor en Australia vemos una gran mancha, pero también hay que reconocer que en Australia es un continente poblado sobre todo en la zona de la costa y, bueno, el interior, pero también con un clima, en algunas zonas, un clima desértico, ¿no? Pero lo que más me interesa, bueno, me debería interesar, es, ya entramos, para que vean ustedes, después de todo eso que he estado comentando, pues que ahora ya hablaremos de climas, ¿de acuerdo? Es decir, hasta el momento hemos estado hablando de mapa de los biomas terrestres, es decir, fíjense que hemos estado del clima mediterráneo, el clima oceánico, el clima continental, pero fíjense que aquí, y esto por esto les dije yo desde el principio, lo que es muy importante, pues yo creo que lo haría así, es si ustedes pueden, desde montar un documento, a imprimir mapas, que esto también estaría muy bien, ¿no? Tener un mapa, el mapa de la superficie, bueno, de un mapa mundi, de disposición de las cordilleras. Un mapa mundi también de la distribución de las lluvias, de la temperatura, de las isotermas, ¿no? De isotermas e isoyetas. Un mapa de corrientes marinas, de todos los mapas que hemos visto, un conjunto de mapas y lo que hemos estado diciendo en muchísimas ocasiones, si se pudiéramos superponer un mapa encima de otro, van a ver cómo coincide todo, ¿no? Pero una extensión de mapas, como si fuera esto una especie de campo de batalla, ¿no? Y vamos viendo cómo se mueven
las diferentes piezas, ¿no? Es decir, cómo se mueven y cómo coinciden. Y aquí ya hablamos de otra cosa. Es decir, hablamos, fíjense, que podemos hablar del clima mediterráneo, clima tal, el clima cual, pero aquí ya hablamos de la tundra, la taiga, el bosque templado, el bosque manzónico, desierto árido, desierto frío, la tundra alpina. Es decir, ya hablamos de vegetación. Y la vegetación, si hay un tipo de vegetación, tiene que ir acompañada también de unos elementos, de otros elementos, es decir, animales, pongamos animales de gran tamaño y animales incluso algunos de pequeño tamaño, microscópicos. ¿Qué pasa? Influye mucho el hecho de que haya mayor o menor pluviosidad, es decir, los elementos termopluviométricos. Si hay calor, si hay humedad, todos tenemos la idea esa de las grandes selvas, todo lleno de bichos, de mosquitos, ¿no? Y bueno, pues y en cambio cuando nos vamos hacia el norte, zonas frías o el desierto, pues ahí podemos encontrar algún escorpión, serpientes, pero ya no es lo mismo. Es decir, en cambio, donde en las zonas de ecuatoriales, donde hay muchísima agua, llueve casi cada día, por decir cada día, la temperatura es, hay muchísima humedad, pues ¿qué hay? Pues serán todo tipo de elementos, ¿no?, vivos, insectos, sobre todo gran cantidad de insectos, y dentro de estos insectos, algunos que son microscópicos, que son otros elementos, y se dedican a descomponer, constantemente a descomponer, porque el clima lo permite, ¿no? Pero la cuestión es la siguiente. Vegetación mediterránea, bosque monzónico, y claro, de ahí la cuestión, que es lo que vamos a ver, es ya, por esto, ahora supongo que ahora van a entender, ¿no?, el por qué damos este salto y nos vamos directamente a este tema, ¿no? Porque este tema es la consecuencia directa de lo que hemos visto hasta el momento. Es decir, ¿por qué tenemos en algunas zonas pues, un clima mediterráneo? ¿Por qué tenemos un clima alpino? ¿Por qué tenemos, pero no, primero esto, pero después, ¿por qué tenemos una estepa seca? Porque tenemos un bosque un monzónico, fíjense, bosque monzónico en esta zona, ¿no? Porque tenemos en las zonas ecuatoriales, porque tenemos el bosque subtropical, la selva tropical, porque tenemos la tundra alpina. No es tan difícil, ¿eh? No puede parecer, pero son más cosas a añadir a todo lo que están estudiando ustedes, ¿no? Pero fíjense que, claro, y ahí es muy importante lo que vimos, lo que hemos estado viendo hasta el momento. Es decir, la cuestión es muy importante saber cuánto llueve, qué temperatura, si hay estación seca, si no hay estación seca. ¿Por qué? Porque todas estas plantas, este bosque monzónico, este desierto árido, selva tropical, está adaptada a los elementos termopluviométricos que hemos estado comentando. Es decir, esta es la relación. Esto es la consecuencia, la última consecuencia de todo lo que hemos visto hasta el momento. Es decir, la inclinación de la Tierra, la fuerza de Coriolis, el albedo, las corrientes marinas, todo lo que hemos visto, la corriente de la jet stream, el efecto FOM, todo esto que hemos estado viendo, disposición de las montañas, todo esto es la última, ahora sí que es la guinda del pastel, ¿de acuerdo? Esto es la última parte. Lo más importante es la traducción de todo lo que hemos visto, ¿no? Y tiene que ver con la atmósfera, calentamiento, enfriamiento y estos elementos que hemos estado añadiendo hasta el momento. No sé si me siguen, supongo que sí. A lo mejor les parece un poco todo, uy, ahora hemos cambiado un poco, pero no es tan difícil, ¿de acuerdo? Véanse esto, véanse el manual, ¿de acuerdo? Bueno, alguien dice que sí, de acuerdo, dos, ya está, dos, no, supongo que sí, no es tan difícil, ¿eh? No, a lo mejor pues te abruma un poco, pero no es tan... Quiero que entiendan, esto es muy importante. A veces los libros, los manuales, lo que decir, el manual está muy bien, ¿eh? Está muy bien explicado, solo faltaría esto, ¿no? Está muy bien. Los libros de la UNED, precisamente, son unas condiciones que reúnen, precisamente son estos. Hay que tener en cuenta que uno estudia a distancia y no se pueden, hay que explicar las cosas bien explicadas, ¿de acuerdo? Y están muy bien explicadas. Esto lo que hace es añadir más, poner más imágenes, explicar lo mismo de otra forma, a lo mejor con un lenguaje menos técnico, pero bueno, la cuestión es que tengan en cuenta estos detalles y sobre todo que lo entiendan, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. No sé quién me preguntó, ¿cómo estudiar? Pues la forma es estar entendiendo los conceptos. Es muy importante. Si no entienden los conceptos, ¿por qué aquí se da esto o se da esto en otra zona? ¿O por qué el clima mediterráneo hay unas plantas determinadas? Pues mal vamos, ¿de acuerdo? La cuestión es entender esto.
Bueno, si me siguen, pues yo lo que voy a hacer es continuar, ¿de acuerdo? Bueno, esto es muy importante, un mapa más, pero este ya es un mapa temático, ¿de acuerdo? Un mapa temático que implica ni más ni menos que bueno, el desarrollo, la explicación de todo lo que hemos estado comentando, el último punto, el último ladrillo, ¿no?, que hemos puesto en la pared. Pues bueno, los componentes abióticos, fíjense que es ¿cómo podemos decir? Hay mucha cosa, pero no es tanta cosa. No se preocupen que parece, después van a ver en el siguiente tema, aparecen incluso algunos nombres, algunas cosas, lo que aparece por ahí, pero no es tanto, ¿de acuerdo? Bueno, los elementos abióticos, es decir, sin vida, pero que son imprescindibles, ¿no? Fíjense, pues son cuestiones físicas y químicas, la temperatura, la luz, el agua, la humedad, la morfología del terreno, que lo veremos también en el siguiente tema, ¿no?, en el tema 3. Pero, ¿qué es importante aquí? Pues la temperatura, hibernación, migraciones, regulación interna constante de la temperatura, adaptación a las condiciones extremas, es decir, la luz, pues algunos seres viven casi sin luz, otros necesitan la luz sí o sí. ¿Por qué es necesario? Pues porque diferentes adaptaciones, la pigmentación, es decir, hábitos nocturnos, otros no quieren saber nada del sol y salen de noche, ¿no? Una especie de, no sé, cada uno se adapta a lo que le va mejor o lo que la naturaleza le proporciona, ¿no? Medios acuáticos, es decir, aquí tenemos elementos eufóticos, oligofóticos y afóticos, es decir, que necesitan o no necesitan luz, más, menos luz, ¿no? Es decir, significa esto. Y adaptación a las condiciones lumínicas y de calor, ¿no? Agua y humedad, pues también. Es decir, plantas xerófilas, como un cactus, ¿no? Higrófilas, como los helechos, o hidrófilas, también, o hidrófilas, la flor del loto. Es decir, hay algunas que necesitan estar viviendo en el agua, incluso plantas que se adaptan a medios donde es agua dulce, ¿no?, y agua salada, es decir, una especie intermedia, ¿no? Es decir, una adaptación. Y bueno, la morfología del terreno es muy importante. ¿Por qué? Porque la inclinación, claro, no es lo mismo una planta que le toca estar a barlovento que sotavento, ¿no? Ha tenido la suerte, unos tienen suerte, otros no, depende, ¿no? Funciona así. Y, claro, el viento, mayor o menor viento, menos horas de luz, es decir, es una adaptación a todo, ¿no? También el terreno. ¿Qué pasa si el terreno, la textura, la porosidad, se resulta que es un terreno que absorbe el agua, pero otro terreno no absorbe el agua y lo que hace, pues, el agua está, desaparece, no se filtra y, pues bueno, tenemos que buscar otros sistemas para captar el agua. A lo mejor, en vez de tener unas grandes raíces, pues lo que tenemos son unas hojas muy grandes que captan la humedad de tal forma, como se produce humedad, porque estamos en una pendiente de sotavento y no tenemos tanto. Y resulta que las gotas de la humedad pues van filtrándose hacia el interior de la planta y es la única forma que tenemos de recoger agua. Es decir, vamos a ver de todo, ¿no? Adaptaciones, miles, tantos como animales y elementos bióticos encontramos por ahí. Y esto, por esto, es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, y fíjense ustedes cómo. Ojo con esto, porque componentes bióticos. Hemos visto los abióticos, es decir, los elementos físicos que la atmósfera, el mar, la tierra, todo esto que hemos estado viendo. Pero bueno, ahí tenemos, fíjense, una jerarquía del individuo, la especie, la población, comunidad, el hábitat y el nicho ecológico. También está explicado, ¿de acuerdo? Y una cosa es, fíjense, una cuestión muy importante, y es las relaciones entre seres vivos y el medio. Cuidado, la energía solar lo que hace es una transformación en las plantas, lo veremos en su momento. Nosotros respiramos, las plantas realizan la función de transformar, sobre todo crean oxígeno, ¿no?, a partir del dióxido de carbono. Y la cuestión es cómo el calentamiento produce las lluvias, las plantas absorben energía y esta energía después es consumida por otros animales porque consumen plantas, porque comen hierbas, y otros animales consumen incluso nosotros, a otros animales que han consumido pues una serie de elementos, ¿no?
sean pues plantas, hierbas, otros animales que les producen energía. Y nosotros también, pues consumimos y transformamos parte de esa materia que nos viene a través de la alimentación y también a través de la energía solar. Es decir, y fíjense con una cuestión muy importante, que es muy importante porque estamos hablando de moléculas, de células, y de una pequeña célula se van creando los huesos, los esqueletos, los animales, los grupos, grandes grupos de animales, y evidentemente ahí después ya empezamos entre todos, yo me como a este me come a mí, ¿no? Esto funciona así, ¿no? Y después lo que suele pasar, ¿no? Es decir, todo al final es un ciclo. Fíjense que todo vuelve, todo está dentro del planeta, ¿no? Y bueno, fíjense ustedes cómo, vamos a ver, aquí, ahora vamos a ver, esto sí que, bueno, van a ver, esto es un poco, no es que sea, pero tampoco se trata de enrollarse esto, pero sí que entenderlo, ¿de acuerdo? Bueno, las relaciones interespecíficas, fíjense, ya tienen mucho que ver, al final, si lo planteamos desde el punto de vista humano, pues nosotros funcionamos por el estilo, más o menos, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Yo creo que hay una similitud, ¿no? Asociación familiar, ¿no? Gregaria, de procreación, cuidado de las crías, ¿no? Tenemos que ver también, nosotros deberíamos vernos también un poco como animales, de hecho lo somos, ¿no? Y ver un poco cómo funcionamos y a veces pues plantearnos que esto tampoco no es nuestra casa, que también viven otros inquilinos, que no es que somos inquilinos, ¿no? No somos propietarios. Podemos decir así, es como si estuviéramos de alquiler, porque nuestro no es, ¿no? Y sería conveniente dejarlo tal como está. Esto es otro tema, ¿no? Bueno, asociación gregaria con fines defensivos, los peces, fíjense cómo funciona esto, es una adaptación, ¿eh? Los bancos de peces, los rebaños, la defensa, ¿no? Asociación colonial, individuos procedentes de un único progenitor unidos a otros, colonia coral, organismos celulares, bueno, asociación estatal, incluso estatal, ¿no? Es una jerarquía, ¿no? Agrupación social jerarquizada de individuos con reparto de funciones, las hormigas, las abejas, es decir, nosotros también funcionamos así, también el ser humano también tiene jerarquías, otra cosa que a alguien le guste o no le guste. Bueno, sí, ¿no? Tenemos, aparte del hombre, como decía, si no recuerdo mal Aristóteles, el hombre es, el ser humano es un político, ¿no? El hombre los humanos somos animales políticos y aparte de políticos, pues podemos hablar también que somos animales jerárquicos, protocolarios, es decir, también tenemos toda una serie de cuestiones, ¿no? Pues fíjense cómo funcionan las hormigas, como de las abejas, es decir, funcionamos por el estilo, es decir, si se dan cuenta, es una especie de incluso cuestión política, ¿no? Hay una especie como de jefe de Estado, es decir, las hormigas, la reina, las abejas, es decir, funcionamos por el estilo. Pero la cuestión es que hay competencia, ¿no? Es decir, cuando individuos de una misma especie luchan por un mismo recurso, eso también nos suena, ¿no? Territorio dominado social y jerárquica, dominancia social y jerárquica, es decir, también entre ellos también luchan para conseguir, cosa que nosotros pues también hemos llevado a términos ya, bueno, ¿no? También funcionamos así. Otra cosa es como las consecuencias de todo esto, ¿no? Pero fíjense ahora las relaciones interespecíficas, intraespecíficas dentro y entre otros grupos, ¿no? Individuos de diferentes especies. Y esto también es muy curioso, ¿no? Comensalismo, de comensal, ¿no? Alguien que está invitado, ¿no? Se organiza en otras para cosas sin ningún prejuicio de, mire, yo estoy aquí, me pongo aquí encima de un hipopótamo o porque le voy quitando los bichitos, le voy limpiando y a mí me va muy bien porque yo me los como. Es decir, funcionan así, ¿no? Parasitismo, ¿no? Es decir, un parásito. Este es un parásito, ¿no? Un organismo parásito se alimenta de otra hospedante, pulgas, garrapatas, ya no es, aquí ya nos aprovechamos, ¿de acuerdo? Aquí ya es una cuestión de querer aprovecharse del individuo en cuestión. Mutualismo, relación en la que los especies salen beneficiados, aves para quitarle los parásitos, insectos que polinizan, las flores, pues todo el cambio climático es tan importante. Es decir, si vamos perdiendo algunos tipos de plantas y no se producen, los insectos son muy importantes. A partir de ahora supongo que ven los insectos de otra manera, ¿no? En vez de cargárselos ahí, pues no, bueno, usted está polinizando, es muy importante esto, ¿no? Más de lo que parece.
de vital importancia. Bueno, y mutualismo, simbiosis, alto grado de beneficio mutuo y dependencia prescindible. Dos líquenes, por ejemplo, ¿no? Competencia interespecífica. Individuos de distinta especie utilizan el mismo y escaso recurso. Los leones, tigres, competencia entre las plantas, entre la búsqueda de luz, es decir, las plantas trepadoras que dicen, bueno, yo necesito luz y por lo tanto me meto en el tronco de esta y lo que voy es hacia arriba porque necesito para sobrevivir luz, ¿no? Fíjese que es una guerra esto, ¿no? Una especie de, cuando hablamos de, incluso entre individuos de la misma especie, pero cuando estamos entre otras especies, ni ya ven cómo funciona, ¿no? Bueno, inquilinismo, voy a ponerlo aquí porque si no, no se ve muy bien. Fíjense, comensalismo, mutualismo, simbiosis, inquilinismo, un individuo se asocia a otra especie para beneficiarse, utiliza parte del organismo, pero sin perjudicarle. Y depredación, ¿no? Depredar, que es esto ya yo me como a este porque forma parte de mi alimentación, ¿no? Depredador, la presa, ¿de acuerdo? Fíjese que hay cierta similitud, ¿no? Con la forma en la cual funcionamos, ¿no? Más o menos. Bueno, esto parece muy teórico, pero tampoco no es tanta cosa, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Este tipo de funciones. Bueno, visto esto, y ahora sí que vamos, no sé si es muy pesado este tema o no, no sé si para el final tenemos que dar, no, a mí no me parece pesado, ningún tema me parece pesado, pero a lo mejor diferente, me parece un poco un cambio. Van a ver que después la siguiente parte del tema es entretenido. Bueno, si es entretenido, pues ya está, ¿de acuerdo? Esto, entretenido está muy bien, buen concepto. Muy bien, perfecto, mejor así, ¿no? Ya verán que la cuestión es esto, que sea entendible, sobre todo aplicable. Después ya ustedes ya quitarán todo lo que, bueno, yo quito esto y me hago un esquema, pues no entenderlo, ¿de acuerdo? Y tener bien en cuenta lo que hemos dicho, relación de una cosa con otra. Bueno, fíjense, y otra cosa muy importante, no sé si nos va a dar tiempo, productores de organismos autótrofos que fabrican su propio alimento, lo vamos a ver en la siguiente, si no tenemos tiempo ahora, ¿no? Los producen fotosíntesis, los quimiosintéticos, es decir, que lo que hacen es, pues son bacterias microscópicas, ya funcionan de otra manera, ¿no? Y la fotosíntesis, muy importante, la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Consumidores de materia orgánica viva, de materia orgánica muerta, saprófagos, es decir, que comen la materia muerta, ¿no? Los carnívoros, los materia orgánica viva, que han cazado, y otros, fíjense, los camioneros o necrófagos, se alimentan de cadáveres, los buitres, etcétera, ¿no? Los coprófagos se alimentan de excrementos, las moscas, los escarabajos, lo que sea, ¿no? Y detritus, de restos, ¿no? Se alimentan de detritus o materia orgánica en descomposición, cochinillas, lombrices. Fíjense que esto, lo que hemos dicho anteriormente, es una especie de fábrica, es decir, cada uno tiene una función específica. Yo me como esto y después otros se dedican a limpiar lo que, porque también les beneficia, y después lo que no, yo no me lo como y no forma parte de mi trabajo, vienen otros y trabajan de esto. Esta es su función, están, como si estuvieran contratados para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y fíjense cómo los carroñeros, otros se dedican a los detritus, los restos, ¿no? Que no, esto no se lo come nadie, pero ellos sí, ¿no? Y funcionan así. Y otros que se dedican, ojo con esto, a descomponer el último eslabón, ¿no? Son de vital importancia, porque si no sería un auténtico desastre. De hecho, son los que descomponen y reciclan, ¿no? Un último eslabón de la cadena y fíjense con esto, la materia y la energía que presentan los restos animales y de plantas, hongos, bacterias, babosas, lombrices y algunos insectos. Básicamente descomponen los restos de organismos muertos hasta transformarlos en materia inorgánica. Es decir, lo que hacen es el último eslabón, lo reciclan todo. Pero ojo, porque después, esto ya es lo más interesante, hay otros que, claro, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto una vez que hemos reciclado, no? Unos se dedican a reciclar como si fuera el papel, el plástico, pero otros lo que hacen, que ya es impresionante, uno se da cuenta de que estamos comentando sobre la propia naturaleza, ¿no? Otros se dedican, que lo veremos, no sé si está por aquí, otros se dedican precisamente a separar, podemos decirlo así, el plástico, tal, y otros dicen, mira, aquí hay un elemento, ¿no? Que es fósforo.
Y el fósforo solamente lo puedo, yo estoy especializado en convertir esta materia y sacar el fósforo y lo devuelvo a la naturaleza. Y las plantas otra vez, o lo que sea. Yo aquí tengo esto que es imprescindible porque solamente lo puedo hacer yo y me dedico a sacar esta materia y lo devuelvo otra vez a la naturaleza. Es decir, fíjense cómo funciona, ¿no? Es decir, es una cadena, es impresionante, ¿no? Pues digo, estos pequeñitos hongos que parece que no pues son de vital importancia. Bueno, aquí tienen ustedes lo de las cadenas tróficas, los parámetros tróficos. Claro, en cada zona, una cosa, fíjense en esto, ¿no? Este esquema, el ratoncillo, el pajarillo, la serpiente, todos van comiendo hierbas, ¿no? Pero yo me caracol, el pájaro se come el caracol, yo me como esto, pero este me come a mí, de noche, la lechuza, y al final resulta que este animal, yo por ejemplo, pues no sé, la lechuga, ¿no? La lechuga tomaba el sol, pero resulta que el sol nosotros comemos la lechuga y parte de la energía solar que es necesaria, nosotros no solamente es una cuestión de saciar, sino los elementos que hay dentro, es decir, lo que de esa planta, las funciones físicas y químicas que ha realizado y que nosotros, sin darnos cuenta, comer una lechuga, una ensalada, no es algo así baladí, es decir, detrás hay toda una historia de energía, de descomposición, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Fíjense cómo funcionan que serían las cadenas alimentarias, ¿no? Los parámetros tróficos, biomasa, producción, aquí esto también se lo explica, si acaso lo veremos el próximo. Esto es muy importante porque en un determinado espacio es muy importante porque tiene que ver con las cadenas tróficas, que es esta cuestión, es decir, las pirámides tróficas o ecológicas. Ojo con esto porque fíjense que en algunos casos hay más o menos individuos. A veces podemos encontrarnos en esas pirámides que hay, por ejemplo, pues mira, aquí predominan los animales, en un bosque, lechuzas, animales nocturnos o animales, serpientes, lo que sea, ¿no? Pero vamos bajando la pirámide y lo que suele pasar normalmente, claro, tiene que haber una relación, esto es muy importante, una relación de plantas y animales. Si alguna de estas componentes de la pirámide se dispara, algo no funciona. Porque podemos encontrar un problema. Si hay demasiados ratoncillos que van comiendo demasiadas hierbas, resulta que, o que nos falla la lechuza porque nos hemos cargado las lechuzas, estos van a crecer, pero se van a cargar esto. Es decir, y cuando nos demos cuenta, pues habremos terminado con un sistema, con una de esas pirámides. Por lo tanto, las pirámides, esas pirámides que sirven para medir los elementos, si son correctos o no son correctos, o si la cosa continúa o hay algún elemento que a lo mejor se ha modificado y por lo tanto no funciona, es muy importante tener en cuenta que se autorregula, ¿no? Se autorregula. Y después una cosa muy importante, a veces podemos ver, bueno, aquí hay un predominio, no sé si está por aquí, de animales, por ejemplo, imagínense, ¿no? Vemos miles de pájaros, ¿no? Animales, pero lo que es muy importante, fíjense en esta pirámide, es la cantidad de vegetación que hay. Cuanto más vegetación haya, y según el tipo de vegetación, y después le acompañamos con el clima, la lluvia, claro, pues ahí vamos a encontrar miles de insectos. Es decir, y los elementos, esto, claro, la pirámide es muy importante, es decir, pero vamos a ver, a lo mejor hay cientos de pájaros, de tipos de pájaros, ¿no? Y nos parece mucho. Pero a medida que vamos bajando, sobre todo lo que es muy importante, porque está interrelacionado, es la cantidad de insectos que nos vamos a encontrar. Es decir, todo es proporcional, ¿no? Es decir, hay tantos saltamontes porque es necesario, hay tantas hierbas y bueno, porque, y claro, yo estoy aquí, estos pájaros, estas aves están aquí porque resulta que aquí tenemos alimento. Pero claro, yo tengo suficiente hierba para que haya saltamontes y otros individuos. Y es necesario que haya insectos porque como aquí pues se está produciendo estos intercambios, ¿no? Yo me como a este, que te comes a este, yo me como esto, pues unos señores que se dedican a limpiar los restos de la batalla, ¿no? Por decirlo así, a descomponer. Ese árbol que resulta que está podrido y se cae, pues unos señores, unos individuos se dedican a descomponer la madera, a todo, pues esto funciona así, ¿no? Y fíjese que es muy importante, sobre todo, va en relación, ¿no? Es decir, estos grandes animales, que nos puede decir, wow, aquí tenemos tantos tigres, tantos leones, tantos elefantes, son muy importantes, pero el número, porque claro, son muy grandes y necesitan un hábitat específico. Pero a medida que nos vamos bajando en esa pirámide,
ojo, porque claro, es que tiene que ver con la energía, es decir, de números, una cosa son dos números que son proporcionales, la energía también tiene que ser, porque si no hay energía, no, la pirámide esta no será de esta forma, es decir, vamos a encontrarnos con menos individuos, ¿no? Esto el libro también lo explica, está muy bien explicado, ¿de acuerdo? Y bueno, esto supongo que no es muy difícil, ¿no? Parece una cosa muy así, muy a lo mejor un poco, pero tampoco, bueno, no sé si han intervenido o no, pero como mínimo lo que me interesa aquí ya nada más, ¿de acuerdo? Es entendible. Bueno, una cosa, dejamos esto aquí y les propongo para el próximo día, o lo veremos ahora, no digo ahora, no, yo sí, es que me debo ir, además volando. ¿Dónde está mapas? Este mapa de aquí. Esto de aquí. Vale. Esto es la previsión meteorológica. Vamos a otra cosa, ¿de acuerdo? Les dejo esto, no sé si pueden descargarse el documento. Y bueno, para explicar un poco, fíjense, esto es la previsión de hoy, de martes 21, día de hoy, ¿no? Fíjense en cómo lo que es H es high pressure, de la alta, y low, la baja presión, ¿no? Low en inglés, está en inglés. Bueno, fíjense en la evolución, esto es cuestión de horas. Aquí tenemos una baja presión, creo que se ven los números bastante bien, creo, me parece que sí. Fíjense, a ver, sí, bueno, más o menos se ven los milibares la presión atmosférica. Yo les propongo que, quieran, ¿no? Si me pueden enviar ustedes por correo electrónico un pequeño comentario sobre cuál será la dirección del viento, claro, esto lo pueden ver por la tele, ¿no? Y el por qué, ¿no? Más o menos, no vamos a hablar ni de frentes, ni qué clima, si va, el clima no, qué tiempo, si va a llover, pues lo van a ver estos días, si llueve, no llueve, si el aire es frío, ¿por qué se enfriará? No hemos pasado de un clima primaveral, pasamos a un clima ya de invierno, ¿no? Parece ser que va a predominar un aire típico, no sé si seco o húmedo, no lo voy a decir. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Es un reto, les propongo esto. No sé si me parece bien o no, a lo mejor con lo que tengo que hacer yo, pues no es obligatorio ni mucho menos. Pero si alguno de ustedes me lo quieren enviar sin pasarse, por favor. ¿De acuerdo? Un pequeño comentario. Bueno, yo creo que pasará esto, la próxima semana lo comentamos en un momentito. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí y les propongo esto. Fíjense sobre todo en no se mareen con tanta línea, ¿de acuerdo? Aquí tenemos muy importantes esto de aquí, bueno, todavía, pero sobre todo lo que me interesa más es cómo evoluciona de este a este, ¿no? No hablamos si hay frentes, no hay frentes, si llueve, si lloverá, la dirección del viento, cómo se moverá el viento. Y si incluso pueden decirme conceptos que tienen que ver la fuerza de Coriolis, alta presión, está la frontera entre alta y baja presión, el viento, la dirección del viento, cómo sea el componente de viento, de dónde va a proceder el viento y qué tipo de aire nos vendrá, ¿de acuerdo? Y de dónde procede. Lo dejo ahí. Espero que no, tampoco no es muy difícil, ¿de acuerdo? O creo que es muy difícil. También es entretenido, puede ser entretenido, ¿de acuerdo? Alta, baja presión es dirección del viento, sí, ¿y por qué? Pero no me digas si la baja presión está aquí o la alta está aquí, porque esto ya lo vemos, ¿no? Cómo el viento, en qué dirección va a ser la del viento, la procedencia del viento, teniendo en cuenta los individuos isobáricos y algún comentario, decir, bueno, esto pasa por esto, porque aquí hay una de esto, aquí está esto, porque la presión atmosférica es tal, y un comentario. ¿Qué tenemos el hemisferio norte, el hemisferio sur? ¿De acuerdo? ¿Cómo giran? No voy a decir nada más porque si no ya se lo voy a contar todo, ¿no? ¿De acuerdo? Es para que se pueda entretener. Bueno, nos vemos la próxima semana, de acuerdo, el martes, y me lo envían por correo, ¿de acuerdo? Si pueden, no es obligatorio, ni mucho menos, ¿no? Si no, la próxima semana yo lo comento y este es un breve comentario, ¿de acuerdo? Ahí está el reto. Nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Pues hasta el martes, hasta la próxima. Venga, ya sabes, algún comentario, pues que tengan, pues por correo electrónico, ¿de acuerdo? Yo intentaré contestar, no sé si algún correo todavía está sin contestar, porque esta semana lo tenía un poco así, pero no se preocupen, que yo con la mayor celeridad posible les voy a contestar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.